Muy buenos días, estamos con el profesor Álvarez de Montt. Él nos visita desde el IESE, España. Él está aquí en el PAD de la Universidad de Piura para conversar con nosotros y también especialmente con los alumni, con la comunidad de alumni, sobre temas sumamente importantes y que tienen que ver con el liderazgo, con la formación de carácter, con la formación de personas, especialmente dentro de la empresa, pero en general dentro de las instituciones. Nosotros le damos la bienvenida y le agradecemos este momento que nos ha dedicado y quisiéramos precisamente que nos hable de cuál es su labor, tanto como profesor y especialmente también como asesor. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí en una tierra tan hermana como Perú. Mi trabajo como profesor del IESE es primero dar clase. El centro de mi profesión, de mi vida, gira en torno al aula, al encuentro con alumnos en el aula, donde todos intentamos hacer un poquito de gimnasia mental y crecer, ¿no? Alrededor del profesor está el investigador que bucea en la frontera de las distintas disciplinas y que escribe y que hace casos, libros y publica artículos, ¿no? Y luego, inherente a un profesor del IESE, de la Universidad de Piura, es estar en contacto con la comunidad empresarial, y qué mejor manera de hacerlo que asesorar a empresas, a clientes, empresarios, directivos, donde además la mejor manera, alguien dijo que la mejor manera de aprender es enseñar, ¿no? La mejor manera de asesorar es aprender de los clientes. Estos te atan a la tierra y te obligan a cribar tus ideas, tus ilusiones, tus aspiraciones con la realidad de empresas, de equipos humanos que tienen que competir en un entorno muy difícil. Bueno, el tema a que usted se dedica, incluso ha escrito varios libros, ¿no? Es el tema de la formación de la persona, la formación del carácter, el liderazgo. Por ejemplo, ha escrito el libro Desde la adversidad. ¿Nos podría comentar a grandes rasgos, ¿no?, de qué se trata ese libro, cuál es su objetivo, ¿no? Ese libro fue producto de una intuición. Estaba en España, venía de África, luego iba camino de Ecuador y yendo al colegio de una de mis hijas, vi que todas ellas con 10, 11 años tenían móviles, era la España de la abundancia, ¿no? Y le dije a mi mujer, le tenemos que explicar por qué nuestra hija no tiene un móvil en este momento, es con PIN propio y demás, tenía 10, 11 años. Entonces me preocupaba lo mal que estamos administrando la abundancia y por eso quise escribir un libro sobre la adversidad. Entonces el secreto de ese libro es que me inspiré en la vida real, en la historia de personas como Mandela, Gandhi, Andrea Bocelli, Matsushita, adversidades físicas, políticas, empresariales, ¿no? Y gente que en la encrucijada de esos momentos, en la adversidad de situaciones límite, pues se vino arriba y realmente alcanzaron sus cimas, ¿no?, como profesionales y como personas. Y por eso dije, el subtítulo del libro es liderazgo, una cuestión de carácter, ¿no? Al final, yo creo que la frontera entre unos líderes y otros no es tanto la inteligencia como el carácter, ¿no? Ese músculo forjado en la universidad de la vida, ¿no? Y que hace que algunos, cuando el partido está complicado, se vengan arriba y otros, en cambio, se achiquen y lo pierdan, ¿no? Bueno, nosotros en el Perú, digamos, estamos viviendo una etapa donde desde el punto de vista económico estamos dando pues pasos importantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nos han dado la mala noticia que somos los últimos en el tema de educación, ¿no? Por tanto, pues hay, si se quiere, una incoherencia, ¿verdad?, entre lo que es el desarrollo económico y entre lo que es el desarrollo propiamente de las personas, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que usted nos podría dar para trabajar de manera concreta, sobre todo en la educación pública, ¿no? Y por un lado en lo que se llama propiamente la instrucción, pero por otro lado también en lo que es la formación propiamente de las personas, ¿no?, que tienen que administrar este desarrollo, ¿no? Consejos no tengo, inquietudes, sugerencias sí, ¿no? Y además, parte de la pregunta que usted formula en torno a Perú, pues podríamos plasmarla, centrarla en España también, ¿no? Durante años hace unos años, un desarrollo económico importante, pero no aparecíamos en los lugares excepcionales del ranking de PISA, ¿no? Y ahora España está en preocupantes posiciones, ¿no?
Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, la educación de nuestros jóvenes, la educación de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que parte de la educación que yo visualizo despierto, que sueño, tiene que ver con transferir un caudal de conocimientos absolutamente imprescindible para caminar por la vida. Que nuestros hijos entiendan, que sepan de geografía, que sepan de historia, que sepan de literatura, que sepan de física, que sepan de matemáticas, en años donde son pura esponja. Si mi hijo Gonzalo con 10 años me dice, papá, yo no voy a estudiar matemáticas porque no me gusta, no voy a ser nada democrático, por decreto ley va a estudiar matemáticas. Si me dice a los 20, 21 años que no quiere estudiar la carrera de matemáticas porque no son por ahí sus talentos ni sus inquietudes, perfecto, pero el bachillerato, el high school, tiene que proveer a nuestros hijos de herramientas absolutamente decisivas para encontrar un lugar bajo el sol. Tiene que entrenarles en skills, en habilidades, charlar, comunicar. ¿Por qué los americanos, por ejemplo, comunican mejor que los españoles? Porque hacen más presentaciones, sostienen más debates en edades donde están especialmente abiertos a la experiencia, ¿no? Pero no basta con eso solo. Yo creo que una educación para el mundo de hoy necesitamos algo que en España hemos perdido de manera preocupante, que es entrenarles en la disciplina, en el esfuerzo, en el sacrificio, en el mérito. Un profesor que no es exigente no es un profesor, es sospechoso. Un profesor que solo es exigente será distante, frío y no se ganará el cariño y el afecto de sus alumnos. Pero si no es exigente, el que no te exige es que no cree en tu potencial, o tiene un déficit de carácter. Entonces, yo de un profesor espero exigencia y cercanía, ternura, afecto por sus alumnos, ¿no? En esa urdimbre, en esas dos dimensiones, yo creo que se plasma la educación que necesitamos, ¿no? Y luego hay una tercera dimensión que está absolutamente capital, ¿no? Independientemente de las convicciones políticas y las ideas religiosas, que es una educación en valores, ¿no? En que seamos ciudadanos adultos, responsables, ¿no? En que realmente ejercitamos la libertad de una manera responsable. La libertad sola te lleva a la euforia, la libertad, cuando traspasa sus bordes, te habla de responsabilidad. Tenemos que hablar de derechos, ahí reside la dignidad del ser humano, pero también de deberes. Una educación que no habla de deberes es también es preocupante, ¿no? Tenemos que hablar de la integridad, la autenticidad, la justicia, que lo que le ocurre al otro nos debe importar, la solidaridad, la amistad, la humildad para hacer preguntas, escuchar y para enfrentarnos a los desafíos del mundo moderno. Y todo eso en un clima donde realmente sea apasionante, donde la experiencia del aula sea apasionante, donde los alumnos incluso disfruten, pero porque son llevados a la frontera, ¿no? Y eso requiere invertir en profesores. No cabe hablar de educación si no hablamos de profesores. No tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de profesores. ¿Dónde están? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se prescinde de ellos si no están a la altura de su oficio? Y eso es lo que creo que en muchas sociedades está pendiente. Bueno, definitivamente la familia, la escuela, la universidad, etcétera, son espacios, digamos, donde se espera que las nuevas generaciones se eduquen. Pero hablando del mundo de la empresa, ¿no? Claro, el empresario está solicitando no solamente personas para cubrir los puestos, que a veces no los tiene, y por lo menos en el caso del Perú, incluso tiene que traerlos de fuera, ¿no? de aquí de América Latina o de algún otro lugar, sino también espera justamente pues que estas personas que trabajan en la empresa sean personas entregadas, sean personas leales, sean personas trabajadoras, ¿no? ¿Qué podríamos, digamos, recomendarle al directivo de las empresas para que justamente pues cultive este tipo de talentos, ¿no? Que puede ser que vengan ya de alguna manera formados de las instituciones educativas formales, digamos, ¿no? Pero que lógicamente tienen que recibir también en la empresa un tipo de cultura, ¿verdad?, que les asegure, ¿no?, el hecho de compartir los mismos valores de la empresa, ¿no? Es una pregunta muy importante porque pasamos en la empresa gran parte de nuestra vigilia mental, ¿no? Yo creo que un buen directivo, un buen gestor de profesionales tiene que ayudar a identificar los talentos de estos, ¿no? Decía hace poco en clase, lo que natura da Salamanca no presta, ¿no? Nuestra formación no necesariamente garantiza que hayamos descubierto nuestros talentos. El talento es ese don diferencial, esa aptitud natural que tienes por razón de tu ADN.
Y a veces no eres consciente porque te resulta fácil, te resulta natural. Entonces no es lo mismo el talento que requiere un jefe de contabilidad, o un director de logística, o el director de marketing, o el que te hace la campaña de publicidad. Entonces, asignar las tareas en función del perfil de cada uno de ellos, dónde están esos talentos diferenciales, me parece absolutamente crítico. Si se acierta, con eso viene la concentración, el interés, la pasión, el clima de trabajo, el ambiente se distiende y la cuenta de resultados lo agradece. Luego el tema de las skills, ¿no? Un buen profesional tiene que saber negociar, tiene que saber escuchar, conversar, influir en los demás, ¿no? Y esto, pues como a conducir, se entrena, se practica con paciencia y esperanza, ¿no? Y luego, el tema de los valores, yo creo que la empresa de hoy está sobrada de prédica, sobrada de homilías, y lo que tenemos es practicar. Tendremos que encontrar en la empresa referentes ejemplares, ¿no? Cuando la gente ve que ese jefe, ese empresario, ese directivo hace lo que dice, y que el tema de la cultura y la filosofía no es un brindis al sol, sino una práctica cotidiana que está asentada en el ADN de la empresa, realmente tienes ahí un estímulo, un referente ejemplar en el que mirarte, ¿no? Y ahí tenemos margen de maniobra, ¿no? Un margen de mejora importante, ¿no? Pero ahí sí que me preocupa el exceso, la inflación de palabras, que no están siempre corroboradas con los hechos. Bueno, la empresa actualmente, el mundo de hoy, le da nuevas exigencias, ¿no? Como por ejemplo es el tema de la globalización. Entonces, bueno, creo que casi todas las empresas que se precian, ¿verdad?, han salido de sus fronteras. Y eso le exige a los directivos viajar, le exige muchas veces no estar presente, les exige también contratar, por ejemplo, lo que son los servicios del coaching, ¿verdad?, para que se encarguen de determinadas tareas que a lo mejor antes el directivo las hacía, ¿no? Respecto a este tema, ¿qué nos podría comentar? ¿Sobre el tema de la globalización de viajar? Lo de viajar, lo de no estar presente y lo El de hacerse representar por el coaching, ¿no? En el tema de la globalización tenemos que darnos cuenta que el planeta cada vez es más pequeño, global, interdependiente. Hacer de la necesidad virtud. Ya no le hablo como profesor y asesor de empresas, le hablo como padre de 5 hijos. Yo tengo descontado que alguno de mis hijos irá fuera, porque surge la oportunidad, porque la economía española no es capaz de ofrecer oportunidades a sus jóvenes. Y en ese sentido prefiero ver el vaso medio lleno, ¿no? Culturas que conocerán, idiomas que dominarán, personas que van a conocer, y cuando vuelvan serán más abiertos, desde el punto de vista de la diversidad estarán más cómodos en ella y el país agradecerá. El temor que tengo es que algunos no vuelvan, ¿no? No siempre el talento vuelve y se queda y entonces hay una pérdida de talento. Pero sí que tenemos que entender que la diversidad es el hábitat natural por el que va a discurrir nuestra vida, que el otro, que el extranjero, es una parte misteriosa de yo mismo, y que no lo podemos ver en clave maniquea, en clave o unos u otros. Evidentemente el viajar, estar en otras culturas, muchas veces une a la familia, otras veces la somete a pruebas importantes. Y desde el punto de vista del tiempo, la última pregunta que usted me hace, probablemente soy consciente de que no es objetivo. Yo tengo la suerte de trabajar como asesor personal de muchos empresarios y directivos en España, de ayudar a equipos a que sean realidades cohesionadas. ¿Y cuánto de eso es porque los directivos están viajando, porque no conocen a sus colaboradores? Recibo encargos de gente porque han estado en otros sitios, pero también de gente que se roza un día sí, otro también con sus colaboradores y no acaban de conocerles, ¿no? El arte de dirigir es el arte de influir, y el arte de influir pasa por conocer a tu gente. Y a veces una mirada fresca, independiente, externa, ayuda, ¿no?, a articular diálogos que si no, no acaban de cuajar, ¿no? Pero en cualquier caso, independientemente de la presencia de coaches externos, yo creo que un directivo que se respeta a sí mismo tiene que conocer a sus colaboradores y tiene que intentar construir relaciones de calidad asentadas sobre el respeto y la confianza. Y eso no lo puede hacer nadie por ti. ¿Y qué experiencia nos puede contar del coaching, de cómo se ejerce el coaching? Por ejemplo, cómo se construye a partir del coaching una cultura dentro de la empresa, cómo se superan incluso conflictos, cómo es que se tiene, digamos, que
que motivar para que haya un diálogo, un intercambio entre las personas que trabajan en una empresa para que la empresa pues llegue a sus objetivos, ¿no? El coaching es una realidad a veces sometida a las modas de management y todo el mundo hace coaching y hay más inflación y más ruido que sustancia. Pero al mismo tiempo Sócrates ya hacía coaching, ¿no? ¿Y cuáles eran las dos herramientas de Sócrates en la Atenas clásica? La pregunta y la escucha. Y a través de eso te ayuda a desarrollar tu propio pensamiento crítico, ¿no? Yo de lo que hago es una de las cosas que más privilegiado me siento, porque entiendo el coaching como un proceso por medio del cual yo acompaño a alguien en un momento de su vida, de su carrera, y le ayudo a articular su conversación interior, a plasmar de manera hablada, escrita, sus ilusiones, frustraciones, fortalezas, retos, desafíos, no solo en el ámbito profesional, que es el núcleo, sino también en el apartado familiar personal, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que crear el clima propicio a la conversación? El coach. ¿Quién tiene que ir con un montón de preguntas y una capacidad de escucha singular que haga que el otro, porque a veces el otro te lo agradece y lo único que has hecho es escucharle? ¿Quién tiene que fijar objetivos? ¿Quién tiene que fijar fechas, compromisos, que no se pierdan en la eternidad? El coach, desmontar excusas. Por un lado tienes que ser una persona cercana, cálida, porque si no el otro no arranca a hablar, pero por otro lado tienes que ser exigente, independiente, no puedes quedar secuestrado bajo la personalidad de tu coachee, ¿no? Y luego, evidentemente, no puede ser solo un mano a mano. Hay conversaciones que 3 es multitud, pero también tienes que hablar con el jefe, con los subordinados, con los peers, con los colegas, y atacar esa realidad desde otros ángulos, ¿no? Porque a veces lo que puede pasar es que el cliente esté autista o no sea consciente de algunas cuestiones cruciales para su vida y para su carrera, ¿no? Apasionante, porque el coaching tiene que ver con el otro, no es sobre ti. No puedes robarle los problemas, no puedes pontificar, no puedes ni robarle ni resolverle los problemas. Le tienes que ayudar a enfrentarse a los mismos desde un conjunto de fortalezas y siempre trabajando la autoestima, ¿no? Que es la que te permite afrontar desafíos que a lo mejor estaban pendientes, ¿no? El camino se hace al andar, decía el poeta, ¿no? Y luego conceptualmente no es complicado. Lo más bonito del coaching, lo más difícil es cuándo hacer esa pregunta, ¿no? A veces no sale bien porque es temprana, es tardía. Cuando escuchar qué, no solo lo que dice, escuchar lo que siente, lo que piensa, escuchar sus ilusiones, escuchar sus miedos, gestionar silencios, interpretar gestos, lenguajes corporales y construir una relación de confianza, que es la que te permite llevarle a la frontera, a los límites, que es donde el ser humano crece y se estira, ¿no? Muy bonito, agotador, porque la conversación humana tiene muchas aristas y muchas dimensiones, matices, pero probablemente si usted me dice, me encanta dar clase, me apasiona, me encanta escribir, me encanta estar con un equipo de personas, pero probablemente algunas de las cosas más valiosas, más bonitas de mi vida como asesor tienen que ver con esas conversaciones a tumba abierta con una persona que comparte sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños contigo en voz alta, ¿no? ¿Y nos podría contar algún ejemplo concreto en el que usted ha trabajado este coaching? Por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que usted ha escrito un caso, ¿no?, sobre Rafael Nadal, el campeón y la persona, ¿verdad? Yo creo que sería muy interesante. Todos conocemos a Rafael Nadal, todos los admiramos por estas tierras también, y creo que sería interesante para las personas que nos están escuchando, mirando, que nos cuenten. Le hablo muy gustoso de Rafael Nadal y de su equipo, ¿no? No en cambio de cliente de coaching, porque una de las primeras inquietudes o la confidencialidad, la discreción, o sea, si revelas la personalidad, pero ni en mi casa, ¿no? Hablo de las conversaciones que mantengo con clientes, porque a veces en esas conversaciones afloran ya no solo realidades empresariales, claro, ¿no? Cuestiones personales, familiares que merecen. Hay muchas formas de expresar la gratitud y una de ellas es la discreción. Rafael Nadal, pues Rafael Nadal lo mejor que puedo decir de él es que es parecido a lo que usted probablemente piense. Es un chaval con un talento enorme para el tenis, que Tony, su tío, descubrió pronto. Y esto es importante porque Nadal no hubiera alcanzado lo que ha alcanzado si en lugar del tenis se dedica a lo mejor a las matemáticas o
o a lo mejor incluso a otra disciplina deportiva, aunque tenía, por ejemplo, mucha facilidad para el fútbol. Pero eso no es lo diferencial de Nadal, ¿no? Lo mejor de Nadal es su cabeza. La cabeza trabajada en sesiones maratonianas de entrenamiento, ¿no? Cuando el punto de Nadal que recuerda los entrenamientos te dice la cabeza, ¿no? Como el tío Tony, su entrenador, le enseñaba a aprender de sus errores, en lugar de descalificarse, ponerse nervioso, impaciente, fíjate en el error, le familiariza con él, le grababa y a partir de ahí el error como aprendizaje, ¿no? Es una diferencia enorme hablar de me he equivocado a pasar a dar un salto cualitativo y decir soy un fracasado. Si el error está cosido a sentimientos descalificantes sobre ti mismo, si pasas de un tropiezo o un fallo a una seña de identidad, soy un fracasado, pues entonces tienes una relación alérgica con el error. Nadal no se siente fracasado, Nadal le han acostumbrado a manejar sus errores, aprende de los mismos, pasa a la siguiente página, ¿no? Es un hombre que se ha educado en un ambiente familiar muy sólido, el ambiente que han creado los Nadal le ha arropado, tiene valores inculcados desde pequeñito, por ejemplo el valor del respeto a sus mayores. Nadal es una persona obediente. Cuando yo digo obediente no digo dócil y sumisa, pero tiene un enorme respeto a sus mayores y si alguien, una de las personas que él respeta y quiere, le dice algo, le va a prestar mucha atención. Dice, tiene más experiencia, lo hace por mi bien. Es una persona humilde, pero es que no le dejan que se lo crea. Si Nadal, ya desde pequeñito, ¿no? Cuando tropezó con el éxito, bueno, pues ha habido muchos testimonios de Tony y de sus padres que le ayudan a no creérselo, a ser una persona normal. Sigue teniendo los mismos amigos de la infancia, la misma novia de la infancia y Manacor es Rafa, ¿no? Y todo el ruido que la acompaña pues hace que hoy todavía sea una persona normal. El personaje no ha devorado a la persona. Y luego tiene una fortaleza mental trabajada en esas sesiones de entrenamiento que comentaba, ¿no? Él trabaja mucho, tiene una enorme disciplina, tiene un método, una consistencia, una tenacidad, pero llega el momento de la presión, entonces es capaz de, desde los nervios, aislar esa presión y soltar el brazo y jugar su tenis, ¿no? Llega a ese sitio donde más que pensar siente, ¿no? Y está focalizado en el proceso, no está obsesionado con ganar, está pensando en la bola, en jugar su mejor tenis y eso le lleva a ganar muchas veces, ¿no? Él no, es un señor que acepta la posibilidad de perder y esto es crítico para un gran deportista, ¿no? Ganar y perder bueno, son las reglas del deporte y el que está obsesionado con ganar tiene más posibilidades de perder y el que le trauma la posibilidad de perder ese tiene muchas más posibilidades de perder, curiosamente. Entonces Nadal, que es un ganador nato, descuenta anticipadamente que puede perder y no le abruma esa posibilidad y eso le permite soltar el brazo y jugar su mejor tenis en los momentos más delicados, ¿no? Y por eso es un buen perdedor, porque las más de las veces ha ganado el otro, no ha perdido él. Hay dos partidos, el partido exterior, que puedes perder, la incertidumbre de la competición, máxime cuando estás jugando contra un Federer, un Murray o un Djokovic, pero luego hay el partido interior. Y el partido interior es el partido que juegas contigo o contra ti, y ese es un dilema decisivo. Y Nadal lo despeja casi siempre en clave afirmativa, ¿no? Casi siempre juega a su favor, juega su mejor tenis. La conversación interior rebosa ilusión, esperanza, confianza, concentración. No se dispersa, está punto a punto, juego a juego, ¿no? Y eso ha sido entrenado desde pequeñito, eso no es casualidad y ahí tiene un mérito enorme Tony. Y luego el resto del equipo que también les arropa y acompaña, ¿no? Pero Tony ha hecho de artesano, ha construido esa mentalidad, esa actitud, que es lo que hace que sea uno de los deportistas más admirados del mundo, ¿no? En España probablemente sea el español más incontestado, más admirado por todos. Y luego tiene una relación con el tiempo en línea con esa concentración de la que hablo, ¿no? La única manera de ganar un partido de 5 sets es punto a punto, ¿no? Paso a paso. A mí me gusta hablar de que el camino es la meta, ¿no? Entonces veo mucha gente obsesionada con el futuro, mirando para atrás, con las metas a alcanzar, ¿no? Porque no te centras en el camino, ¿no? En el proceso, en lo que tienes que hacer aquí ahora. Elige bien la compañía y el camino te irá mostrando la meta, ¿no? Algunas de las metas, objetivos que surgen en nuestra vida no los teníamos previsto, pero producto de esa alerta mental, de esa concentración, pues aparecen oportunidades que detectas y aprovechas. Y todo eso, esas son algunas cuestiones que comentamos con los empresarios y directivos cuando discutimos el caso de Rafael Nadal, que
del que cabe extraer muchas cosas, aunque solo sea revisar, profundizar y mejorar la conversación que sostenemos con nosotros mismos, que tiene que rezumar realismo, humildad, pero también esperanza, ¿no? Confianza en uno mismo, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba no te puedes volver contra ti. Y en cambio hay otros tantos y tantos tenistas, tantos y tantos profesionales que al final, sin darse cuenta, se han convertido en sus peores enemigos, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que este caso evidentemente es un caso prácticamente que se puede convertir en un manual de cómo ser un líder, ¿verdad? Y es justamente pues lo que creo que nos hace falta, ¿no? En las sociedades actuales, ¿no? De formar precisamente personas que sean líderes para que luego se dediquen lógicamente a la actividad que ellos crean conveniente. Los empresarios estarían lógicamente muy contentos si tuviésemos más Rafael Nadal, ¿no? Que pudiera trabajar en la empresa. Finalmente yo quisiera preguntarle ya, a lo mejor situándome un poquito más en la realidad nuestra, pero que tiene que ver con los temas que usted trabaja. Aquí en el Perú, sobre todo la empresa minera, ¿no? Que es, digamos, la empresa que más aporta desde el punto de vista del presupuesto nacional, tiene verdaderamente problemas, y problemas fuertes, si se quiere, con su relación no solamente interna, ¿no? Yo creo que no es tanto interna, sino sobre todo con las comunidades, llámese comunidades nativas de la sierra, de la selva, ¿no? o de la costa misma, pero en el caso de la minería es fundamentalmente en la sierra, con las comunidades donde ellos van a asentarse, ¿no? y a hacer este proyecto de inversión minero, ¿no? Tanto así que han habido empresas, ¿no? que con toda su financiación, tecnología, conocimiento, etcétera, no han podido, ¿no? cristalizar el proyecto justamente porque tienen este problema, ¿no? El problema de que si bien desde el punto de vista, vamos a decir, formal, ¿no? han cumplido con lo que es un documento que se llama acá en el Perú y que se solicita a todas las inversiones, ¿no? un documento de aceptación de la comunidad de esa inversión, en la práctica no se ha dado, ¿no? Y entonces estos conflictos vienen sobre todo abanderados, ¿no? por algunas ONGs ambientalistas, ¿no? Algunos dirigentes políticos extremos, ¿no? Entonces, en este, digamos, escenario que yo le describo y que lógicamente usted no conoce porque no es de acá, pero ¿qué podría, digamos, recomendarnos, ¿no? para superar ese tipo de conflictos, ¿no? Es decir, cómo tiene que ser ese diálogo, ¿no? que emprenda la empresa con las comunidades, justamente aceptando, como decía usted antes, ¿no? la diversidad de las culturas, etcétera. No sé si por ahí nos pueda, digamos, dar alguna recomendación. Bueno, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Sin yo tener ni una autoridad para contestarla. Porque el liderazgo no lo podemos descontextualizar, ¿no? Tiene lugar en un determinado contexto, marco geográfico, espacio, ¿no? y tiempo. Y este es el siglo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces yo creo que para afrontar esos conflictos y hacer del conflicto una fuente de paz, de encuentro, porque primera tentación es negar el conflicto, minimizarlo, no afrontarlo. Y esto está en muchas actitudes, ¿no? Hay un déficit de carácter, Claro. Obviamos el conflicto con nuestros hijos, obviamos el conflicto con nuestros colaboradores, obviamos el conflicto con comunidades distintas, ¿no? Entonces, lo primero que creo que hay que saber de dónde venimos, hay que conocer la historia. La historia, pero no la historia superficial, cogida con alfileres, ¿no? La historia de cada una de esas comunidades, ¿no? Las razones de ser de su cultura, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus frustraciones, ¿no? sus ilusiones, los valores que protagonizan, ¿no? Y luego, ya desde la historia, desde la sensibilidad de la historia, intentando pasar la página de la misma, luego hay que entender muy bien y colocarse en el lugar de cada uno de los interlocutores y qué intereses hay en juego, qué necesidades hay que atender, intereses algunos nobles, otros espurios e inconfesables. Y desde la sensibilidad y empatía de comprender los intereses y
resistencias de unos y otros, reflexionar desde tu perspectiva, pero no antes, insisto, antes hay que salir al encuentro del otro. Una vez en Bangladesh a Mohamed Yunus, el presidente del Grameen Bank, el Banco de los Pobres en Bangladesh, le dice ¿cómo se gestionan las resistencias? Las resistencias del ayatolá religioso, las resistencias del especulador, las resistencias del marido machista, las resistencias de una mujer aparcada en el rincón, las resistencias del establishment político, y me decía, el primer paso es comprender las resistencias, obedecen a algo, y intentar trabajar desde la comprensión del porqué de esas resistencias, y luego entender lo que son intereses, necesidades legítimas que hay que garantizar, y otras que no proceden y que tienen que ser sometidas a, bueno, hay que escribir otra página, no podemos protagonizar en el futuro anclados en el pasado. Y ahí necesitamos, por un lado sensibilidad y por otro lado firmeza, ¿no? Saber que puedo ceder, saber en qué otros factores realmente mi margen de maniobra es menor, y mostrar una inteligencia clara, flexible, dialogante, que intente incluir a todos, ¿no? Pero a veces se producen excesos que realmente merecen una respuesta contundente. Pero encontrar el equilibrio es difícil verbalizarlo sin conocer las claves de la situación. Pero los grandes negociadores que he conocido han sido gente que no estaba peleada con el tiempo, que derrochaban paciencia y que tenían una singular capacidad para entender al otro. Y la empatía no es darte la razón, la empatía no es ceder, la empatía no es una forma débil de observar la realidad, es una forma inclusiva que intenta incorporar a todos en la pantalla visual. Tender puentes, diría usted. Tender puentes, y Mandela es un buen ejemplo, ¿no? Mandela, ¿cómo es posible lo que ha hecho? Pues estudia al adversario que le ha encarcelado 27 años, aprende su lengua, conoce su historia, se empapa del rugby como vehículo de unión, y para cuando sale de la cárcel, él ha construido su conversación interior, ha sorteado el resentimiento, el rencor, y es capaz de charlar con el ministro de Justicia, con el general más siniestro, y para cuando ya negocia con de Klerk, pues ha avanzado un largo trecho, ¿no? Tiende puentes porque ha enriquecido, ha renovado su conversación interior, ¿no? Y se da cuenta que no puede quedarse, no puede alcanzar el encuentro desde la realidad de la Sudáfrica negra, ¿no? Hay una realidad blanca que también tiene que ser tenida en cuenta, ¿no? Por eso recomienda y propone los dos himnos, porque vamos a tener un himno solo que reconoce las emociones y sentimientos de una parte del país y el otro no tienen derecho, y hace una apuesta sorprendente para todos, que es los dos himnos, y a partir de ahí somos capaces de coser al país, ¿no? Un ejercicio singular, extraordinario de empatía, ¿no? Que no de debilidad. Claro. Y yo creo que eso es lo que necesitamos para gestionar diversidades culturales e intereses opuestos. Y ver por dónde puede haber los intereses comunes, ¿no? Pues los intereses comunes tienen que ver con la Sudáfrica de hoy, donde el apartheid felizmente es un fantasma del pasado, ¿no? Ahora, largo trecho, ¿no? Ahora tenemos que construir un país económicamente sólido, atajar la corrupción, impedir los excesos del establishment político, pero eso ya no es la tarea de Mandela. La tarea de Mandela era crear ese clima que ahora nos permite atacar estos retos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. A usted un placer, como siempre. Hemos conversado con el profesor Santiago Álvarez de Mon. Ojalá lo podamos tener muchas más veces aquí en el Perú. Es un gozo siempre venir a este país. Y muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha hecho a todos los empresarios y al país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mucha suerte. Gracias.